Amigos de Purito Perú, hoy me encuentro acá disfrutando del campo y de la belleza de una gran amiga, Nadia Bonifacio, directamente del Valle de Mantaro, del Canipaco, ¿no, ñañita? Así es, yo soy del Valle del Canipaco, la provincia de Huancayo. ¿Y cómo es Huancayo? Yo conozco, pero en tus palabras, por ejemplo, por primera vez voy a Huancayo, ¿qué me recomendarías? ¿A dónde tengo que ir primero? Fuera de la comida, de pasear, a ver. Huancayo es la ciudad incontrastable, como bien lo dice su nombre, es una ciudad llena de lugares turísticos, por decir Ingenio, Miraflores, Ingenio unas truchas de lo máximo. lo máximo, Eliges ese quiero y listo. riquísimo, riquísimo. Ñañita, ¿cuánto tiempo tienes tú ya en el arte, en la música? ¿Cuándo te inicias? Son 10 años que yo ya voy cantando, llevando la música, el folclore, a donde vayan. ¿Siempre en ritmo de Santiago? Santiago y Huaylas, lo que tenga que ver con la música vernacular. De tus inicios, por ejemplo, ¿te acuerdas algún Guaylas, algún Santiaguito? Este Huaylas que dice, yo no tengo plata ni oro. Amor de pobre, de Aide, ¿no? Yo no tengo plata ni oro, nada de grandezas para ofrecerte. Tan solo te ofrezco mi vida, mi corazoncito lleno de querer. Si tu mamacita no me quiere ver, y tu papacito tampoco, y tus hermanitas ahora qué dirán, bailando mi Huaylas yo te robaré. Oye, ñaña, qué rico ritmo, ¿no? Nuestra música huanca es eso, alegría, es vitalidad, es fuerza, como dice Fuerza Huanca, el viril huanca, ¿no? Por supuesto, es un baile que le tienes que plasmar todo, amor, fuerza, ganas, valentía, es la expresión de nuestros antepasados, el Huaylas, el Santiago, es muy bonito. Y ahora estamos pues en una época donde se está bailando mucho Santiago. Tú hace poquito has lanzado una primicia que está caminando chévere en lo que es tema de difusión. Cuéntanos así cómo, después de cuánto tiempo lo lanzas, qué producción es. Bueno, es nuestra producción número 11 en versión Santiago, Okay. ¿sí? En este año nosotros grabamos en temporada de Huaylas una producción completa de Huaylas, incluida parranditas, guainitos, ¿sí? Entonces en esta oportunidad estamos lanzando Full Santiago para ¿Se podría decir entonces que tenemos 2 producciones al año? 2 producciones al año. Buena chamba, tiene buen gasto también, ¿no? Sí, todo es inversión, así es el trabajo, ¿no? Ñaña, pero qué bonito también que tu trabajo se vea reflejado en buenos, valga la redundancia, en buenos trabajos audiovisuales, los videitos, ¿no? Que complementan pues prácticamente lo que es tu talento vocal con una visión, con una cuestión ya más visual, ¿no? Sí, sí, sí. En realidad apostamos por un buen trabajo, una buena elaboración del videoclip con cámaras profesionales, con dron y todo incluido. El último videíto que lanzaste, ¿cómo se llama? Te olvidaré. ¿Por qué te olvidaré? ¿A quién quieres olvidar? Lo malo del pasado. ¿Qué te parece si a lo malo del pasado lo convertimos en algo bonito y nos vamos con música? Claro. El ritmo de Santiago, nuestra Nadia Bonifacio, nuestra medallita del Canipaco te dice, te olví. Daré. Ojalá que a mí no. Vamos a la música.